Dios es bueno. Mire, pensé en titular la enseñanza de hoy, la mejor enseñanza que jamás se ha dado en Muna. No vas a creer las 5 grandes revelaciones que se dan al final, para ver si conseguía más likes en el canal de YouTube. Pero dije, no, después se mete uno en líos con quien sea que tenga el récord actual y no. Así que vamos a titularlo, para beneficio de comunicaciones, un pacto superior. Un pacto superior. Y en realidad vamos a estar centrándonos primero centrándonos aquí en el espacio, porque está descentrado esto. Y vamos a estar centrándonos en Hebreos capítulos 5, 6 y 7. Aunque no vamos a ir ahí directamente. Si a usted le gusta planificar sus notas de antemano, pues sepa que tengo 3 hojas de notas y empezamos en Hebreos 5 hasta en la segunda página, o sea que la primera página solo es introducción. Y le voy a mostrar un poco aquí de lo que puede suceder tras bambalinas, y vamos a hacer algo emocionante esta mañana en esta introducción. Ando buscando a Aldo Zelaya, pero no lo veo. ¿Alguien me puede decir dónde está? Está en el sonido, ok. ¿Y te pueden soltar, Aldo? Pedí permiso, y si te pueden relevar allá, por favor, te pido que tomes el piano. Y de antemano le pido disculpas a los pastores Pereyó y sobre todo a su equipo de alabanza. Voy a subir a algunos de los muchachos de aquí, pero es porque voy a torturarlos y no me sentiría en la misma confianza de torturar a Cindy y a su gente, ¿verdad? Seguidamente, y quiero que sepan, ellos no saben absolutamente nada de esto y eso lo hace más emocionante todavía, ¿no? Quiero llamar entonces también a Oscar Jiménez. Traiga por favor su Biblia, la abre en el Salmo 2, y a Débora Aguilera, traiga su Biblia y la abre en el Salmo 110. Ellos no saben nada de esto, pero el día de ayer que estábamos reunidos, estábamos haciendo un ejercicio que tiene que ver con fluir espontáneamente cuando uno no tiene nada preparado, y particularmente el llevarnos a incorporar a todo el pueblo en alabar al Señor en ese contexto. Biblia, lleve su Biblia. Salmos 2 para Oscar, Salmo 110 para Débora. Estos 2 muchachos, aquí donde los ve, pues van a ser grandes luminares en el ministerio, en el campo de la adoración. Y entonces va a haber un día en que vamos a voltear a ver hacia atrás a este día y nos vamos a reír y reír, ¿verdad? Ellos hoy no se van a reír, pero en el almuerzo sus papás se van a acordar, ¿verdad?, de este momento y se van a reír, ¿verdad? Y entonces simplemente esténse listos. Les pido a los hermanos de sonido que se aseguren que estos micrófonos funcionen, y yo les voy a decir cuándo van a hacer lo de ellos. Básicamente es el mismo ejercicio que hicimos ayer, solamente que claro, no conocen la música y no saben, sí saben cuál es el salmo. Y entonces Salmo 2, y vas a cantar todo el salmo, pero el coro tiene que ser el verso 7. Y el Salmo 110, vas a cantar todo el salmo, pero el coro tiene que ser el verso 4. ¿Ok? Y Aldo, no les hagas caso porque van a querer empezar a darte instrucciones. No les hagas caso. Es más, Aldo, vas a tocar otra cosa en este momento, porque ahorita voy a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de Abraham. Y entonces dame música de Abraham, por favor, para que ellos no puedan intervenir en esto, ¿no? Y entonces
Nos encontramos sobre el monte Moriah, cuando Dios le había pedido a Abraham que sacrificara a su único hijo, y Abraham fue con Isaac y llevaban el cuchillo, llevaban el fuego, Isaac cargaba la leña, lo coloca todo sobre el altar, la leña, Isaac. Abraham está a punto de degollarlo cuando el ángel lo detiene y le dice que no le haga nada. Y entonces vemos en Génesis capítulo 22, versos 15 en adelante, que el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo: he jurado por mí mismo, dice el Señor, que porque has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y en gran manera multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las ciudades de sus enemigos. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Note que es el ángel de Jehová quien le dice esto a Abraham, ¿no? Dice el verso 15, el ángel del Señor llamó por segunda vez. Y si usted es estudioso de estas cosas, usted sabe que cuando en el Antiguo Testamento se usa la frase el ángel del Señor o el ángel de Jehová, es lo que se entiende o lo que se viene a llamar una cristofanía, es decir, una manifestación de Cristo. Es decir, no es simplemente un ángel más, no es un angelito, es Cristo mismo apareciéndose aquí. Y entonces aquí hay algo curioso, porque tenemos a Cristo que no ha nacido como Jesús en Belén, sino que este es Cristo en una dimensión eterna, abriendo un espacio temporal para meterse en la dimensión de Abraham, para manifestarse y decirle que por cuanto él, Abraham, no le rehusó a su hijo Isaac, que está ahí presente, a Jehová Dios Padre, entonces Jehová Dios Padre va a derramar esta bendición, o declara, mejor dicho, esta bendición sobre Abraham. Pero quien está diciendo esto, quien está dando este mensaje, este anuncio, es Cristo mismo, que luego va a tomar cuerpo en la forma de Jesús, el Hijo de Dios. En otras palabras, quiero parafrasear esa conversación. Podría haber sido algo más o menos así. Dice mi papá que como no le negaste a tu hijo, mi papá no te va a negar a ti y a tu descendencia a mí. Entonces hay una dimensión ahí en ese momento donde lo temporal se suspende, es como que se abrió una ventana a la eternidad de Dios. Y sepa que este lugar donde están, es el monte Moriah, es el mismo lugar donde tiempo después David va a ofrecer holocaustos en la era de Ornán Jebuseo para detener la mortandad contra Jerusalén. Y es el mismo lugar donde Salomón va a edificar el templo. El mismo lugar donde cuando se está haciendo la dedicación del templo, meten el tabernáculo de Moisés y meten el arca del pacto, y la nube de la gloria de Dios llena el templo de tal manera que los sacerdotes no pueden permanecer en pie. Ese lugar es un lugar muy particular. Se rompió la temporalidad sobre ese lugar. Bien, ahora adelantamos algún tiempo y nos vamos a encontrar a Abraham yendo a una batalla, la que se conoce como la batalla de los reyes. Se habían aliado unos reyes contra otros y eran 5 contra 4 y salieron a batalla, y resulta que en esa batalla
se llevaron a Lot y su familia y todas sus posesiones, se la llevaron como prisioneros de guerra. Abraham en sí no tenía vela en ese entierro, pero cuando le dijeron que Lot, su sobrino, lo habían llevado como prisionero de guerra, entonces Abraham dijo: y aquí ya se metieron con uno de los míos, yo tengo que intervenir. Abraham entonces arma un pequeño ejército y sale con ellos y vence a todos aquellos reyes. En efecto, liberando a los reyes que habían perdido también, ¿no? Cuando Abraham viene de regreso, victorioso y con botín de guerra, se encuentra a un personaje que es primera vez que aparece en la Biblia. Se llama Melquisedec. El nombre Melquisedec quiere decir rey de justicia. Y nos dice la Biblia que Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Rey de Salem es lo mismo que rey de Shalom, es decir, rey de paz. O sea, Melquisedec es rey de justicia, rey de paz, sacerdote del Dios Altísimo. Dice la Escritura que Melquisedec salió al encuentro de Abraham y bendijo a Abraham y le dio pan y vino. Abraham no lo había hecho nada por Melquisedec, pero Melquisedec le salió al encuentro. Abraham viene de la guerra, viene de librar una batalla que era una batalla de justicia, francamente. No era por su propio bienestar, era por hacer justicia a su sobrino. Y entonces Melquisedec le da pan y vino y lo bendice. Y bendice a Abraham diciéndole: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Entonces Melquisedec salió al encuentro de Abraham, le dio pan, le dio vino y lo bendijo. Y Abraham, a su vez, asumo que recibió el pan, recibió el vino, recibió la bendición y también le dio los diezmos de todo. Ahora, aquí sucede otra cosa interesante, porque el libro de Hebreos nos habla tiempo después acerca de este Melquisedec, que es un tipo sin padre, ni madre, ni genealogía, no tiene principio de días, ni fin de vida. O sea, Melquisedec, nadie sabe qué pata puso ese huevo. ¿De dónde salió Melquisedec? No se había escrito de él antes en el Antiguo Testamento. No vuelve a aparecer en el resto del Antiguo Testamento como un personaje histórico. Es decir, no se mira su descendencia. El hijo de Melquisedec fue fulano de tal y él siguió ejerciendo el sacerdocio. No hay tal cosa. Melquisedec aparece en esta escena y vuelve a desaparecer. Y si usted es estudioso de estas cosas, entonces usted sabe que Melquisedec también es una cristofanía. Es Cristo entonces abriendo una vez más un portal temporal para manifestarse en la dimensión de Abraham. Esto es algo así como lo que sucedería tiempo después en el monte de la transfiguración, pero lo estamos viendo ahora en un contexto de Antiguo Testamento. Entonces, Melquisedec salió al encuentro de Abraham, le dio pan, le dio vino, lo bendijo. Y Abraham le dio a Melquisedec los diezmos de todo. Ahora, quiero que entendamos algo. Como aquí se abrió una dimensión temporal, se abrió una dimensión a lo eterno, entonces cuando Abraham le está dando a Melquisedec los diezmos de todo, está sucediendo muchísimo más que simplemente un hombre entregándole su sobre de diezmos a otro hombre, porque hay una dimensión eterna aquí. Tanto así que el autor de Hebreos nos va a decir posteriormente, primero, sin duda, el mayor bendice al menor.
O sea, Melquisedec es mayor que Abraham. Si bien Abraham es conocido como el padre de la fe, y no solo el padre de la fe conforme a la Escritura, sino que aún en nuestra historia contemporánea se le acredita ser el padre de la fe de 3 religiones mundiales: del judaísmo, el cristianismo y aún del islam. Entonces, Abraham, que por muchos de la humanidad es conocido como la mera cepa, ¿no?, de su religión, aún este Abraham es menor que Melquisedec. Melquisedec es mayor que Abraham. No solo eso, sino que Abraham está diezmándole a Melquisedec, de donde también confirmamos Melquisedec es mayor que Abraham. Entonces el autor de Hebreos va a ir mucho más allá todavía y va a decir, en algún sentido, Leví le diezmó a Melquisedec, porque Leví, recuerde, es uno de los 12 patriarcas, uno de los 12 hijos de Abraham, de Jacob. Abraham, Isaac, Jacob, los 12. De estos 12, uno de ellos es Leví. De la descendencia de Leví va a venir el sacerdocio levítico. Ya estamos hablando muchos años después, estamos hablando en tiempos de Moisés. Moisés mismo es descendiente de Leví. Su hermano Aarón, obviamente también descendiente de Leví. Entonces Aarón es el primer sumo sacerdote del orden levítico. Es decir, cuando decimos orden aquí, es algo así, quiero asegurarme que todos entendamos. Usted ha oído hablar de los franciscanos, los jesuitas, las carmelitas, estas son órdenes dentro del catolicismo. Entonces, a ese orden, o sea, de ese tipo de orden, esa definición de orden estamos hablando. Cuando se habla entonces de el orden de Leví, es porque entonces este es un sacerdocio conforme a lo que se estableció a partir de la genealogía de Leví. Pero como en esta escena que Abraham le está dando a Melquisedec los diezmos de todo, hay una ventana a la eternidad. Entonces el autor de Hebreos dice, hasta los levitas que reciben los diezmos de todo Israel, le entregaron sus diezmos a Melquisedec, porque Leví estaba en los lomos de Abraham. ¿Ok? Ahora, yendo más allá, esto significa que cuando usted entrega sus diezmos, cuando usted entrega sus ofrendas, cuando usted entrega sus limosnas, cuando usted provee para las viudas, para los huérfanos, cuando usted invierte en las misiones, cuando usted da cualquier cosa para el Señor con una verdadera y plena revelación de eternidad, no solo está diezmando usted, no solo está ofrendando usted, sino sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos. Pero le hago la aclaración: si usted tiene esta revelación y está dando en esta dimensión de eternidad, yo le puedo recontra asegurar que Abraham, cuando se encontró con Melquisedec, no dijo, ay, tengo que dar el diezmo, ¿va? Las ovejas no cuentan, ¿va? O sea, no lo dio con dolor. Él había recibido bendición, había recibido pan y vino. No estaba comprándolo. Él no estaba dando para que me bendigan. No es igual.
Hay gente que da aún diezma. Yo diezmo para que Dios cuide mis finanzas. O sea, está bien que lo hagas y el dinero va a ser bien usado, pero eso es una dimensión bien terrenal. O sea, Abraham no diezmó para algo. Abraham diezmó por causa de. Él ya había recibido el pan, él ya había recibido el vino, él ya había recibido la bendición. Su diezmo fue una respuesta. ¿Ok? Entonces, adelantamos muchos años y llegamos entonces a los días de David. Y aquí ya entonces, hoy sí se acerca. Vamos a poner a Oscar al micrófono, por favor. Débora, todavía puedes descansar un ratito. Y en algún momento de la historia está David. Mire, no sé exactamente cómo era la operación, pero cuando leemos el Salmo 2, vemos que hay mucha revelación ahí. Es más, en el libro de los Salmos en sí no nos dice específicamente que sea un Salmo de David, pero el libro de los Hechos posteriormente se lo atribuye. Entonces asumimos que es David, o damos por sentado que es David. No sé cómo era el asunto, no sé cómo era el ejercicio, no sé si David le decía a su Aldo, tócate algo ahí que voy a profetizar. No sé si era así o si él mismo tomaba su instrumento o si esto era algo que sucedía cuando se reunían todos los adoradores proféticos de aquel tiempo, o si era algo que sucedía como en las escuelas de Samuel. No sé si David se empezaba a desvestir y entonces conforme se quitaba la ropa le fluía la profecía. Es muy probable. Le hago un paréntesis. Mire, note algo, Pastor Remo. Cuando David está huyendo de Saúl y se va con Samuel, están en Ramá, y se tienen ahí un congreso profético, ¿verdad? Un encuentro profético. Y entonces viene Saúl y manda soldados para apresar, para matar a David. Y van a este primer grupo de soldados y cuando llegan, terminan profetizando. Viene Saúl, manda un segundo grupo de soldados con la misma instrucción. En cuanto llegan, terminan profetizando. Un tercer grupo, llegan profetizando. Viene Saúl y dice, tengo que ir yo aquí, lo tengo que hacer yo. Se va Saúl y cuando llega, empieza a profetizar y a desvestirse. Y anduvo desnudo y profetizando hasta que salió de la zona de acción de aquella presencia profética. Cuando ya llegó allá, que ya se salió de la atmósfera, y dice que hasta llegar a tal ciudad, o sea que era una buena cobertura la que tenía que ir. Cuando llegó a aquella ciudad y se encuentra, ¿y dónde estoy? Y desnudo, imagínense. Okay. Ahora, vámonos a David trayendo el arca a Jerusalén. El tipo va trayendo el arca a Jerusalén, danzando y cantando y todo, y se empieza a desnudar también. Entonces, a mí me late que esto tiene que ver con Samuel. Tengo la sospecha, Pastor Rey, de que tiene que ver con que cada año, cuando Samuel era un niño, sus papás subían al lugar, asilo estaba en aquel entonces el tabernáculo, para presentar los sacrificios anuales. O sea, había una celebración anual, había una fiesta. Y le traían a Samuelito una túnica.
porque ya había crecido. Entonces, cada año Samuel celebraba el crecimiento que había tenido, quitándose la ropa vieja, poniéndose la túnica nueva, en presencia de sus padres, en la presencia del Señor, en una fiesta santa del pueblo. Y posteriormente nos dice, ¿verdad?, que todo el mundo sabía, que toda la nación sabía que este Samuel era un verdadero profeta de Dios. Y nos habla de cómo fue progresando él, creciendo en gracia delante de Dios y de los hombres. Entonces, esa es mi sospecha, pero el pastor Perellón nos va a sacar de esa duda. Él lo va a estudiar y nos va a decir la próxima. No con ejemplos necesariamente, ¿verdad? Pero se vale, ¿verdad? Pero vos no vas a empezar. Ok, entonces, perdón, volvemos, Salmo 2. Entonces, en algún momento tenemos a David profetizando en el Salmo 2. Y lo que queremos es hoy hacer algo más o menos como eso. El Salmo 2, sé que no tenés los salmos ahí enfrente, pero tanto el Salmo 2 como el Salmo 110, que después nos va a cantar Débora, los dos son salmos furiosos, ¿no? Así que ya no es música de Abraham, sino que necesitamos guerra, humo, sangre, relámpagos y truenos. Y entonces comenzamos ya, y Oscar nos va a enseñar entonces más o menos cómo fue esto del Salmo 2. Démosle más volumen al piano, por favor. Los pueblos piensan cosas vanas, se levantarán los reyes y príncipes consultarán unidos contra Jehová. Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que Ok, perdón, los voy a detener ahorita. Los perdimos, viejo, los perdimos. Ya dejaron de aplaudir. Están muy largas las sílabas. Necesitamos algo más. Se presentaron los reyes de la tierra. Rápido, vamos, otra vez. 1, 2, 3, 4 y hoy sí, y aplaudamos. Vamos, Carlos. Porque se amotina. No, estamos otra vez, ¿no? Yo les dije, después nos vamos a reír y reír. Vamos, otra vez. Así bien. Corta la sílaba. Porque se amotinan las letras. Como que estuviera haciendo. Vamos. 1, 2, 3. Porque se amotina. Vamos, Carlos. Porque se amotinan las gentes y pueblos piensan cosas vanas. Levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra sus ungidos. Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho.
Ya la tenés, vamos, sigue, no la pierdas, no la pierdas. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión los confines de la tierra. Verso 7. Verso 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como tu posesión los confines de la tierra. Ok, muy bien, un aplauso. Excelente, muy bien, Oscar. Entonces, algo más o menos así sucedía en las cosas que hacía David, tal vez con menos ropa, pero más o menos así. Y alguien estaba tomando nota, ¿eh? Escribiendo. ¿Y cómo fue que dijo? ¿Cómo fue? Y en eso, ¿no? Entonces, lo que nos dice este salmo, nos está hablando de Cristo siendo exaltado por encima de todos sus enemigos. Y el verso 7 nos interesa porque es lo que va a aparecer después en Hebreos, una y otra vez. Yo declararé el decreto, el Señor me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Ahora, ¿en qué dimensión tiene que haber estado David, que vive muchos años antes de Jesús, pero está declarando que el Padre le dice a Cristo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy? Tome en cuenta que durante toda la eternidad pasada, Cristo no era conocido como el Hijo de Dios. En algún momento viene a ser conocido como el Hijo de Dios. Y entonces David mira ese evento, mira ese momento en que el Padre le dice, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. ¿Estamos? Bien, entonces, vamos a saltar hasta Cristo en Getsemaní y después vamos a regresar al Salmo 110. Entonces, estamos en el Getsemaní, ya pasó la última cena, algunas instrucciones de Jesús, Judas ya salió a venderlo, a traicionarlo, a entregarlo, mejor dicho. Anda buscando, recogiendo a la gente. Y la Biblia nos dice acerca de Jesús que él comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Cuántos alguna vez han estado tristes? ¿Cuántos alguna vez han estado angustiados? Miren, no es pecado entristecerse y angustiarse. Jesús se entristeció y se angustió. Ahora, lo que está mal es quedarnos ahí, ¿verdad? Y publicar esos mensajes de nadie me quiere para que todos los empiecen. Eso está mal, ¿no? Jesús le dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y cuando se va a orar, su oración es, Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Quería Jesús evitarse el sufrimiento? Sí, claro, era humano, ¿no? Humanamente, si fuese posible evitárselo, se lo hubiese evitado. Pero Él somete sus deseos, somete su tristeza, somete su angustia, aunque estaba angustiado hasta la muerte. Él sentía que se moría, pero le dice, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice la Biblia que como estaba angustiado se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. O sea, tenemos a Jesús en su mayor punto de debilidad, haciendo esta oración profunda por causa de lo que le espera. Y entonces nos dice la Escritura que vino un ángel a fortalecerle.
Y cuando leemos esto y leemos también el libro de Daniel, entendemos que cuando nosotros oramos con fervor al Señor, los ángeles del Señor vienen a fortalecernos. También sucedió con el mismo Jesús. Después de los 40 días que estuvo en el desierto y después de ser tentado, vinieron ángeles y le servían. Y entonces, ¿qué pasó después de la tentación en el desierto? Cuando Jesús venció la tentación y vinieron ángeles y le sirvieron, aparece Jesús en la próxima escena en el poder del Espíritu y comienza su ministerio. ¿Qué sucede en el Getsemaní después de que Jesús ora con esa profundidad, con ese fervor, con esa angustia? Viene un ángel a servirle, a apoyarle, a darle fuerza, y Jesús se levanta de ahí porque ya viene la turba. Y se acerca a la turba y pregunta: ¿a quién buscan? Jesús les salió el encuentro a ellos. ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret, le dice. Jesús les dice: yo soy. Y cuando él dice yo soy, suelta un poder que toda la turba cae al suelo. Entonces tú puedes estar triste, tú puedes estar angustiado hasta la muerte, pero necesitamos aprender a echar mano de lo eterno. Mientras más angustiado estás, más profunda y fervorosa tiene que ser tu oración. La carne te quiere llevar a que ores menos. Por eso Jesús le decía a los discípulos: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, cuando tú estás triste, cuando tienes muchos problemas, dices: ay, no tengo ni fuerzas para orar, es cuando más tienes que orar. Y entonces tú oras con fervor, oras con fuerza, oras con ganas, oras con lágrimas, con mocos, como decía el apóstol Byron. Y los ángeles del Señor te ayudan. El Señor los envía. Dios hace a sus ángeles espíritus ministradores. Vienen a servirte, vienen a darte fuerza. Y te levantas de ahí con fuerza y poder de Dios para vencer. Entonces regresamos al Salmo 110 y tenemos a David en otra de sus sesiones, como sea que les haya llamado, y comienza entonces él a profetizar Salmo 110, y Débora nos va a enseñar cómo era esto, cómo se hace eso, cómo lo hacía David, ¿eh? Verso 4 es tu coro, ¿eh? Hasta que ponga tus enemigos
bien, muchas gracias. Si quieren se pueden quedar ahí porque puede ser que los necesitemos otra vez cuando, ahora sí, habiendo terminado la introducción de la enseñanza, vamos a entrar a Hebreos 5, 6 y 7 y cada vez que aparezcan aquí las frases del Salmo 2 y Salmo 110, todos van a cantar juntamente con ustedes, ¿verdad? Porque todos se las aprendieron. Hebreos capítulo 5 dice: todo sumo sacerdote que es tomado de entre los hombres es constituido para servicio a favor de los hombres delante de Dios, para que ofrezca ofrendas y sacrificios por los pecados. Él puede sentir compasión de los ignorantes y de los extraviados, ya que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de esta debilidad debe ofrecer sacrificio, tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Recapitulo. El sumo sacerdote, y esto lo podemos extrapolar aún para nosotros como ministros de Dios, tomado, uno, para servicio, no es para nuestra propia ganancia. Dos, a favor de los hombres, ni siquiera es a favor de nosotros mismos, sino a favor de los demás. Y delante de Dios. Debemos, así como el sumo sacerdote, debemos entonces sentir compasión de los ignorantes y de los extraviados. No enojarnos con ellos, aún por los débiles, dice que está rodeado de debilidad. Los ignorantes, los extraviados y los débiles, hemos de sentir compasión por ellos. Lo que sucede muchas veces con nosotros es que nos desespera la gente débil. Nos desespera la gente ignorante. O sea, somos bien impacientes con la gente que tiene debilidades. Y lo que nos está enseñando eso es que tenemos que tener otra actitud, compasión. Unos profetas chilenos lo expresaron de esta manera: no te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón. Mismo sentimiento, diferente versículo. Dice verso 4: y nadie toma esta honra para sí, sino porque ha sido llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: hijo mío eres tú. ¿De quién es esa? Yo te he engendrado hoy. Sino que lo glorificó el que le dijo: hijo mío eres tú, yo te engendré hoy, o yo te he engendrado hoy. Solo eso necesitas cantar. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Se te van los aplausos, Oscar, rápido. Vamos. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Sacerdote para siempre, tú eres. Sacerdote para siempre, tú eres. Sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Muy bien. Seguimos. Verso 7. Cristo en los días de su vida física, o me gusta como lo dice Reina Valera 60, en este caso, en los días de su carne,
habiendo ofrecido ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Sacerdote para siempre tú eres. Sacerdote según el orden. Según el orden de Melquisedec. Muy bien. Entonces, aunque era hijo, rogó, suplicó con fuerte clamor y lágrimas. Aunque era hijo, tenía temor reverente. Aprendió obediencia. Amados, démonos cuenta, Jesús tuvo que aprender obediencia. No que él fuese rebelde, no había un pelo de rebelde en él, pero tuvo que aprender obediencia. ¿Cuánto más nosotros? Y dice que aprendió la obediencia por lo que padeció. Aprendemos obediencia cuando padecemos. Por eso Jesús les decía, hey, en el mundo tendrán aflicción. Hey, es imposible que no vengan los tropiezos. O sea, cuando a usted las cosas no le salen en la vida como usted quiere, no es el diablo. Es Dios poniéndole un examen. Y si usted puso atención en clase, usted no tiene miedo. Usted se sienta y hace su examen, y lo entrega y sale al recreo. ¿Quién es el que sufre? ¿Quién es el que se queda ahí? Y se come el lápiz y le pide la chepia al otro y le, profe, ¿la 5? ¿Cuál es la 5? El que no pone atención en clases. Pero si usted pone atención en clases, la prueba no le produce miedo a usted. Sí, hay un padecimiento, pero es breve. Usted pasa la prueba, aprende obediencia. ¿Estamos? Entonces, habiendo sido perfeccionado, llegó a ser. Note por favor eso, estamos hablando de Jesús. Y dice, llegó a ser. O sea, se lo ganó. Se lo tuvo que ganar. No se lo dieron solo por ser guapo, se la tuvo que ganar. El ser autor de eterna salvación. ¿Qué clase de salvación? ¿Qué clase de salvación? Eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. Entonces, en sí la lección implícita es bien sencilla. ¿Usted quiere eterna salvación? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, la prueba es inevitable, va a haber prueba. Usted simplemente obedezca. Si usted obedece, se tiene ganado el galardón. El galardón es un cheque por la cantidad de eterna salvación. Y está firmada por Cristo Jesús, quien tiene todo el respaldo para firmar ese cheque, porque Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Se ganó el derecho de firmar ese cheque. ¿Estamos? Muy bien, entonces, verso 11. De esto tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar porque ustedes han llegado a ser tardos para oír. También que íbamos, ¿no? Debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido, de nuevo tienen necesidad de que alguien los instruya desde los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido,
Pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de la justicia, porque aún es niño. Pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y cuando estudiaba esto solo recordaba una y otra vez una conversación que tuve con la doctora Gaby Cruz esta semana. Doctora Gaby, por favor, venga, acompáñeme aquí porque necesito que usted nos explique algunas cosas porque ya están fuera de mi campo y ella sin duda las va a poder explicar mejor que yo. Pero platicábamos de algunas cosas y le cuento primero la parte que yo sí me sé y que yo le puedo contar y después ella nos va a explicar la parte que solo ella entiende. Hace poco estaba viendo un documental donde nos hablaba de cómo mucha gente en el mundo occidentalizado, los niños tienen como que ¿cómo se llama eso? La mandíbula salida, porque cuando lo de la mandíbula salida es lo tuyo. Los frenillos, ¿cuántos tienen frenillos aquí? Levanten la mano. Bueno, resulta que según este documental, hay un montón de gente hoy en día que tiene que usar frenillos porque cuando eran niños solo les daban papillitas, solo les daban cositas blanditas y entonces era el momento en que ya los dientes estaban saliendo y los niños nunca hicieron esto, no ejercitaron. Entonces sus huesos, los dientes venían saliendo y todo eso estaba todavía en desarrollo. Tenían que haberle dado al niño un pedazo de carne, aunque todavía no tenía en sí, pero para que rasgara, tenían que darle que eso le desarrolle correctamente su dentadura. Entonces, ¿qué pasa? Como solo le dan papillitas y solo le dan, que eso es Herbert, solo Herbert al niño, solo Herbert. Entonces no se le desarrolla. Entonces, ¿qué sucede? La arcada se les hacía chiquitos. Cuando ya llegan al momento en que les empiezan a salir los dientes permanentes, no les caben en la boca, porque la boca se les quedó pequeña. Y entonces ahí vienen los frenillos, que es para abrirle campo, porque no le caben en la boca. ¿Por qué? Porque no les dieron a probar carne cuando eran chiquitos. No que le va a dar una gran chuleta, pero ¿me entiendes? No por un asunto digestivo, sino por el desarrollo de sus dientes. Y entonces la doctora Gaby me contaba de casos extremos, cuando alguien la mandíbula se le tiene tan así hacia afuera, que le tienen que hacer la siguiente operación. Todo. Creo que el propósito es traumarlos a todos. Okay. Buenos días. Estábamos platicando con el pastor Elías que cuando ya un niño o una niña ha crecido con el problema de que su mandíbula es un poco más grande que su maxilar y no se le trató a tiempo, o sea, en su etapa de crecimiento, ya cuando es un adulto se necesita una cirugía. Entonces se necesita, muchas veces 2 cirugías. En la arcada superior okay. Se corta hueso para agrandar la mandíbula y se colocan unos tornillos para que se fije. Y en la arcada inferior también se corta hueso de la mandíbula, pero se lleva hacia atrás y se colocan unas placas de titanio para que todo se fije y nada se mueva. Cabal. Luego, porque hubo un trauma enorme durante toda la cirugía, la cirugía dura como 6-7 horas, se necesita fijar todo. Entonces se usan unos arcos de Eric, que es prácticamente un alambre para amarrar todos los dientes y toda la mandíbula para que el paciente no pueda abrir la boca, porque al abrir la boca, pues desestabiliza todo, entonces necesita que todo se quede fijado y que pueda osificarse para que vaya formando hueso alrededor de las placas de titanio y los tornillos para que nada se mueva de su lugar de donde lo dejaron. Y una última pregunta, entonces, ¿cómo come el paciente durante que un mes puede estar así con eso amarrado todo? ¿Cómo come?
Líquidos, sonda, no come. Ok, muchas gracias. Un aplauso para la doctora Gaby. ¿Se imagina usted, después de ese trauma, darse cuenta que se le podría haber evitado muy probablemente si le hubieran dado un pedazo de carne cuando era un niño para que hiciera eso? Pero cuando el niño solo quiero papas fritas, dale papas fritas, solo papitas va a comer, entonces tiene ese problema. Ahora vamos a lo espiritual. Entonces, cuando la gente viene a Cristo y solo quiere papitas fritas, ay, a mí me gusta cómo predica fulano, porque es que siempre nos dice, adelante campeón, Dios está de tu lado, todo te va a ir bien. Siéntate a mi diestra, chichi, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Tú eres mi escogido. Yo voy a estar contigo siempre. No te va a pasar nada malo. Yo te voy a proteger del coco, de la llorona, Todo va a estar bien. A ese solo le están dando papilla. No le están dando carne. No le están dando nada crocante. No le están hablando de el fin del mundo, la resurrección de los muertos, echar fuera demonios. O sea, no le están dando cosas que dejen al pobre y que se va de la iglesia y va como hasta medio traumado pues con el mensaje de hoy. Caramba, y como con un poquito de miedo durante toda la semana, ¿no? Eso es estar. Pero no, cuando la gente solo elige escoger las cosas que lo hacen sentir bien. Eso es papitas fritas. Temo decirle, hermano, que esas personas crecen y crecen así. Y ya cuando quieren entonces, ¿sabe qué? Le voy a contar algo que me dijo la doctora Gaby también. Dice que uno de tales pacientes, una vez que ya le hicieron toda la reconstrucción, entonces claro, ya la cara, ya le regresa todo, ya le cambia el perfil. Dice que el doctor le decía, ya va a ver, hoy sí va a conseguir novia. Y en efecto, yo ya había oído eso mismo con otras palabras en este otro documental que yo había visto. O sea, le cambia en sí el perfil. Porque esto no es muy guapo, pero el clásico perfil que estamos acostumbrados a ver como atractivo tiene un perfil, ¿no? Entonces, cuando el cristiano solo comió papas fritas espirituales, crece y crece así, y ahora quiere reproducirse. No haya con quién. Porque lo único que tiene para ofrecer es, tú puedes, campeón. Dios está contigo. Y eso no funciona así. Entonces, ¿qué hay que hacerle si este quiere ser un verdadero hijo de Dios productivo y fructífero? Mano, hay que quebrarle los dientes y la mandíbula y amarrárselo con alambres y por un mes tenerlo ahí a puros líquidos. O sea, ayuno y oración, serio, ¿eh? Vigilia. Que ore así como Jesús, que sude las grandes gotas de sangre. Seguimos. Verso 11.
De esto tenemos mucho que decir, aunque es difícil. No, esto ya lo leímos, ¿no? Perdón. Ah, no. 14, verso 14. Pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mire, yo aquí le tengo un ejercicio de estadística. Dígame usted, ¿quién lleva un mejor porcentaje? Le voy a dar dos ejemplos. Jugador 1 y jugador 2. Y se trata de meter goles. El jugador 1 falló 5 goles de 100 que intentó meter. El jugador 2 falló 4 goles de 5 que intentó meter. El primero falló 5, el segundo falló 4. Dígame usted, ¿quién es el mejor goleador? Levanten la mano, ¿cuántos dicen que el número 1? Levántenme la mano, ¿cuántos dicen que el número 2? La mayoría están indecisos. Le vuelvo a repetir, el primero falló 5 goles de 100. El segundo falló 4 goles de 5. ¿Cuántos le van al jugador número 1? ¿Cuántos le van al número 2? Ya solo 2 seguidores le faltan, 3. Ok. El primero falló 5 de 100. O sea que, ¿cuántos metió? 95. ¿Cuál es su porcentaje? 95%. El segundo falló 4 de 5. ¿Cuántos metió? 1 de 5. ¿Cuál es su porcentaje? 20%. Este falló 5. Este falló 4. Sí, este falló 5, pero se arriesgó muchas más veces. Este falló 4, o sea, falló 1 menos, sí, pero metió una miseria comparativamente. 20% contra 95%. O sea, la lección aquí es, tienes que arriesgarte. Dice, el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica, por favor diga conmigo, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados, diga, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, cuando usted se encuentra en una situación y hay dos alternativas, el bien o el mal. Si usted viene y tira lo loco, no sabe para dónde va a agarrar. Si usted hace las de Jesús, ora con temor reverente a aquel que lo puede librar de la muerte, su éxito está casi garantizado en la medida en que usted es obediente. Y entonces, una vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5, 10, 15, 20, 50, 100 veces. O sea, todo esto forma un hábito, forma un patrón. Esto es lo que determina quién es usted en realidad. No me diga que usted es una persona de ayuno porque ayunó una vez en el año 1998. O sea, usted no es una persona de ayuno. Usted es una persona de ayuno si usted me puede decir que consistentemente usted ayuna. Si usted dice, yo ayuno 3 veces al mes, yo ayuno todas las semanas, o todos los años yo hago un ayuno de 10 días, qué sé yo, ¿verdad? O sea, cada quien sabrá su demanda, pero ahí hay un hábito. No me diga que usted es una persona de oración si ora solo cuando tiene problemas. No, es en todo tiempo. ¿Me explico? Entonces, así es también el proceso de madurar. Hay un ejercicio, hay una práctica y tenemos entonces que aprender a meter esos goles consistentemente. Entonces, hermanos, respecto a esto, dejemos la papa frita espiritual, dejemos la Coca-Cola espiritual, entrémosle a la carne, entrenemos más, ejercitémonos más, expongámonos más, arriesguémonos más, oremos más profundamente, metámonos más profundamente en las Escrituras. Yo le quiero desafiar con algo. Esos temas
a los cuales usted le ha tenido miedo a entrarle en la Biblia, que cada vez que usted viene leyendo la Biblia y de repente llega el libro de Ezequiel, uy, no, esto es muy raro, a ese éntrele. Uy, no, es que Apocalipsis a mí no me gusta, porque entre el Apocalipsis. Ay, es que este libro es muy difícil. Pues sí, entre, esa es la carne. Batalle con eso, pelee con eso, léalo. Porque no entiendo, ore más pues. Pero dale. Agarre, lo necesitamos para nuestro desarrollo. Si no, crecemos, ¿verdad?, como cristianos enclenques y con mal perfil. Solo así se crece y se madura. Sirvamos más profundamente, adquiramos responsabilidad. Necesitamos adquirir responsabilidad, iglesia. Sálgase de la zona de confort. En la zona de confort no se crece. Se tiene que salir de la zona de confort. Ay, no, es que a mí no me ponga a dar discipulado. Hágale gancho, póngase, ofrézcase para dar discipulado. Se aprende más así. Más, dicen el refrán, más aprendemos pretendiendo enseñar que pretendiendo aprender. Entonces, Hebreos capítulo 6. Por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, por favor, diga conmigo esto, las doctrinas elementales. Este es el kinder, este es el maternal cristiano. Sigamos adelante hasta la madurez en vez de poner el fundamento de, aquí este es el pensum del kinder de la iglesia. Este es el kinder, música de kinder, por favor. Miren. Estos son los temas que se enseñan a los recién nacidos en el reino de los cielos. El arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Esos son los temas del kinder, conforme al autor de los Hebreos. Según el autor de Hebreos, usted y yo deberíamos manejar esos dedos tan fácil como que usted se sabe el ABC, como se sabe las tablas. Es más, tan fácil como hacer rueditas y colorear dentro de la línea. Eso es el juicio final, ¿no? La resurrección de los muertos. Cuando a usted le dicen, ay, mire, venga por favor, enséñenos acerca de la resurrección de los muertos. Vaya pues, usted no debería, uy, no, eso no es, ese tema es de los apóstoles. No, eso es hacer rueditas. Así deberíamos manejarlo. Al dedillo. Ahora, hermanos, y si esos son los rudimentos, si esas son las doctrinas elementales, imagínense cómo será el alimento sólido. Vamos a saltar entonces hasta el verso 10, porque lo anterior ya lo explicamos de otra manera. Verso 10, porque Dios no es injusto para olvidar la obra de ustedes. Perdón, les parafraseo un poquito los versos que nos saltamos. Básicamente, claro, como el autor de Hebreos les acaba de dar una pequeña regañada, ¿verdad? Porque ellos se han hecho tardos para oír y ya deberían ser maestros. Y entonces les dice, pero miren, tranquilos, estamos convencidos de cosas mejores acerca de ustedes, o sea, respecto a la salvación. No les estamos queriendo decir con esto que ustedes están perdidos y van al infierno. No, sabemos que ustedes son salvos, ¿no? Entonces eso nos lleva al verso 10. Porque Dios no es injusto para olvidar la obra de ustedes y el amor que han demostrado por su nombre, porque han atendido a los santos y lo siguen haciendo. Amados, hago una pausa aquí. No menosprecie el valor de la hospitalidad. Es sumamente importante a los ojos de Dios la hospitalidad. El otro día tuvimos el placer de recibir junto a mi esposa al evangelista Pastor Lázaro, un hermano de Cuba que estuvo aquí hace unos días, ¿no? Y pues llegó a nuestra casa, tomaron café y ¿qué tal ha pasado, hermano Lázaro? ¿Cómo está aquí? Nos decía él, mire, aquí para mí
wow, qué tremendo, yo soy tan bendecido. Yo les digo allá a los hermanos en Cuba que aquí lo que ustedes tienen es tan especial. Yo como disfruto todo lo que tienen, es que la logística, la atención, la hermana Jessie, qué tremendo. Mire, me está llamando, aquí me mandó un mensaje la hermana Jessie que si ya me llevaron la cena, qué tremendo. Hermano, eso es lo que le impactaba al hombre. No me habló de las grandes enseñanzas, de las grandes revelaciones, no me habló de la gran presencia de Dios. Sin duda lo percibe, pero lo que él expresó de primero era, o sea, cómo él era ministrado por la hospitalidad y por el orden logístico con el cual se le recibía. No menospreciemos la hospitalidad. ¿Sí? Y entonces el autor de Hebreos también dice eso, porque han atendido a los santos y lo siguen haciendo. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma diligencia para ir logrando plena certidumbre de la esperanza hasta el final, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces las promesas se heredan con diligencia, con fe y con paciencia. Verso 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, puesto que no podía jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con bendición y te multiplicaré en gran manera. Y así Abraham, esperando con suma paciencia, alcanzó la promesa. Entonces, el autor procede después a decirnos que a los herederos de la promesa nos garantizó Dios esa promesa con juramento. Él habla aquí de que Dios hizo un doble juramento, por así decirlo. Porque nos dice el autor que cuando los hombres ya no hayan cómo ponerle punto final a algo, a una negociación, entonces vienen y dicen: te lo juro pues. Entonces, el juramento es como que le pone punto final a la cosa. Pero Dios hizo como un doble punto final, como quien dice un amén y amén. Porque no solamente juró, sino que juró por sí mismo. Entonces dice, entonces por dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta, nos dio una garantía de esa herencia. Es decir, aquel cheque firmado por Jesucristo que nos da acceso a los obedientes a eterna salvación, no solamente está asegurado por causa de que Cristo Jesús firma ese cheque, sino que es un cheque certificado. Dios juró por sí mismo. Entendamos pues que lo que Él nos está dando, lo que Él nos está ofreciendo, es algo que está en una dimensión de eternidad. No es algo simplemente para aquí, hoy. Es algo mucho más grande. Pero necesitamos ampliar nuestra mente, ensanchar nuestro espíritu, entrar en esa dimensión y echar mano de lo eterno. Entonces nos dice el verso 19, tenemos la esperanza como ancla de la vida, segura y firme, y que penetra aún dentro del velo, donde entró Jesús por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre, tú eres sacerdote para siempre, sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, tenemos la esperanza como ancla de la vida. Quiero que vea esto, quiero que visualice esto. Tenemos la esperanza como ancla de la vida, que va y atraviesa el velo, o sea, va más allá del velo el cual Jesús rasgó. El velo es un asunto tremendamente importante y no vamos a profundizar en eso hoy, pero basta con explicar esto.
Cuando Jesús está en la cruz, le meten una lanza, ¿cierto? Y lo rasgan. Sale sangre y agua. Toda su sangre había sido ya derramada. Pero también este corte nos lleva al huerto, donde Adán, o donde el varón es puesto a dormir, y le abren aquí en la costilla y sacan de la costilla, y Dios costura en su lugar, y de la costilla forma la mujer. Acá tenemos a Jesús siendo rasgado, sale sangre y agua, y aquí es ganada la humanidad y su iglesia. Entonces, cuando Él es rasgado, tenemos una ruptura del velo, digámoslo así. Pero cuando Jesús muere en el templo en Jerusalén, el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo es rasgado de arriba abajo. Entonces ya no hay separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Ok? Ahora, nos dice también otra porción de la Escritura, que Moisés tiene quien lo lea todos los días de reposo. O sea, en todas las sinagogas siempre leen la Torá, siempre leen el Antiguo Testamento, pero todavía les queda puesto el velo. Pero nosotros no tenemos el velo porque Cristo nos ha sido revelado. Entonces, cuando estamos hablando del velo, estamos hablando de cosas en su carne, y estamos hablando de cosas físicas, y estamos hablando de cosas espirituales. Entonces, cuando hablamos del velo, en realidad estamos hablando de cosas eternas. Entonces, tenemos una esperanza que va más allá del velo. O sea, si cruza el velo, entonces está del lado del lugar santísimo. Usted y yo, que como gentiles no podíamos entrar al templo judío. Usted y yo, que como no somos sacerdotes, digamos, no podíamos entrar al lugar santísimo. Tenemos, aunque estemos aquí, estamos amarrados por un lazo llamado esperanza, que atraviesa y entra por el velo. Y acá lo que tiene el otro extremo es un ancla. Y esa ancla está agarrada del lugar santísimo. Entonces, usted tiene tal promesa garantizada por Dios, por juramento y sobre su mismo nombre. Esa ancla no se va a soltar. Usted puede estar aquí afuera, y aquí afuera puede haber una gran tormenta. Y usted puede estarlo moviendo todo lo que quiera, y lo están sangoloteando, y aquí lo pueden estar haciendo papilla. Pero usted está amarrado y tiene una esperanza que va más allá del velo y está dentro del lugar santísimo. Entonces, tenemos la esperanza como ancla de la vida, segura y firme, y que penetra aún dentro del velo, donde entró Jesús por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, Hebreos 7, saltamos, verso 4. Miren pues, cuán grande fue aquel a quien aún el patriarca Abraham le dio los diezmos del botín. Y ciertamente aquellos descendientes de Leví que han recibido el sacerdocio tienen, según la ley, mandamiento de recibir los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque ellos también son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. O sea, la genealogía de Melquisedec no es contada entre los levitas. Por eso, hermano, cuando usted va a otra congregación y usted va a servir o va a predicar o va a ministrar la alabanza o lo que sea, lo invitaron allá, y allá vienen y le dicen, vengan aquí los levitas. No crea que le están haciendo un favor. Le están queriendo cambiar de orden. Porque usted y yo tenemos un sumo sacerdote que no es del orden levítico, porque el orden levítico era terrenal, era humano, sino que tenemos un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, sin genealogía, sin principio ni fin, eterno. Usted y yo, entonces, estamos inscritos en un pacto superior, un pacto eterno.
nuestro pacto fue sellado con una sangre superior. Nos da garantías superiores, un galardón superior, una promesa superior. En todos sentidos es superior. Verso 7, indiscutiblemente el que es menor es bendecido por el mayor. Aquí, hombres que mueren reciben los diezmos, mientras que allí los recibe aquel acerca de quien se ha dado testimonio de que vive. Y por decirlo así, en la persona de Abraham también le vi, el que recibe los diezmos, dio el diezmo, porque él todavía estaba en el cuerpo de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, hermanos, quiero que ponga atención a esto y quiero que solo aprenda y quiero que le voy a tirar un pedazo de carne. No lo va a entender hoy quizás, pero lo que quiero es que me prometa que usted va a ir a su casa y durante toda esa semana este pedazo de carne le va a hacer así. O sea, no físicamente, usted me entiende, figurativamente, ¿no? Quiero que me prometa que usted va a forcejear con esto que yo le voy a decir, aunque no lo entienda plenamente, pero que va a orar al respecto y que va a dedicarle tiempo a meditar en eso y a preguntarle en el Señor. Levánteme la mano si usted lo va a hacer. No, entonces no les digo, no son suficientes, necesito quórum. Verso 11. Ahora bien, si fuera posible, esa no era la carne, Ahora bien, si fuera posible lograr la perfección por medio del sacerdocio levítico, porque bajo el pueblo ha recibido la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque de haber cambio de sacerdocio es necesario que también se haga cambio de ley. Pues aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor nació de la tribu de Judá, sobre la cual Moisés no dijo nada en cuanto al sacerdocio. Esto es aún más evidente si otro sacerdote se levanta a la semejanza de Melquisedec, quien no ha sido constituido conforme al mandamiento de la ley acerca del linaje carnal, sino según el poder de una vida indestructible. El poder de una vida indestructible. Pues de él se da este testimonio. Tú eres sacerdote para siempre, tú eres sacerdote para siempre, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Verso 22. De igual manera, Jesús ha sido hecho fiador de un pacto superior. A la verdad, muchos fueron hechos sacerdotes porque debido a la muerte no podían permanecer, pero porque permanece para siempre, tiene un sacerdocio perpetuo, es eterno. Cristo vive en eternidad, la dimensión de Cristo es eternidad. 25, por esto también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, puro, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Él no tiene cada día necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley constituye como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento
posterior a la ley, constituyó al Hijo hecho perfecto para siempre. Cristo es eterno. Lo que Él ganó para nosotros es eterno. Si usted puede recibirlo, así como Leví estaba en Abraham dando los diezmos de todo, entonces también usted y yo venimos desde mucho más allá que simplemente el año en el que nací. Y vamos mucho más allá que simplemente la fecha en que voy a morir. Usted y yo somos eternos. El pacto es eterno. Lo que Cristo nos da es eterno. Su sacerdocio es eterno y no obedece a un orden terrenal, no obedece a un orden temporal, sino que es eterno. Eterno. Hermano, ¿cuántos años vamos a estar aquí en la tierra? ¿Cuántos años espera vivir usted? No sé, 70, 80, 90, 100. Usted sabrá cuál es su expectativa. Aun si fuesen 100 es una gota en el mar de la eternidad. Si vivimos pensando solamente en esta vida, en esta tierra, queriendo ganar todo solo para esto, solo para hoy, esa es una mentalidad muy escasa. Tenemos que vivir con una dimensión de eternidad, porque el Dios que nos creó es eterno y nos creó eternos. Porque su pacto con nosotros es eterno, porque las repercusiones son eternas, porque el pago es eterno, porque todo acerca de Dios es eterno. Somos espíritus y somos eternos. Amados, viviremos para siempre. Pero lo que haces tú aquí en esta vida determina, impacta tu eternidad. Si no comes la carne, si no comes el alimento sólido, si no practicas y ejercitas el discernimiento del bien y del mal, vas a crecer no que te vas a ir al infierno, pero no vas a dar el fruto que tu Padre espera. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Apocalipsis nos habla entonces, y otros libros nos hablan de dos escenas. Uno es el juicio ante el gran trono blanco. Y la mayoría de la gente, cuando no ha leído la Biblia, piensa que todos vamos a ser juzgados delante del gran trono blanco. Pero cuando usted lee con cuidado se da cuenta que el juicio ante el gran trono blanco es para los que van al infierno. Y entonces estas personas son juzgadas y según los resultados son enviados a un infierno más caliente o uno más caliente, pues algo por el estilo. Pero es para la gente que no está en el libro de la vida del Señor. Pero nosotros, acerca de los cuales el autor de Hebreos nos dice, estamos convencidos de cosas mejores acerca de ustedes con respecto a la salvación. Es decir, nosotros que sabemos que vamos para el cielo, no vamos a comparecer ante el gran trono blanco, sino en el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es otra escena. En el tribunal de Cristo, cada uno de nosotros se presenta como cuando vienen los niños a presentar sus proyectos en la feria de ciencias. Y cada quien entonces tiene ahí su trifolio, sus notas, tiene aquí su volcán o lo que sea que hizo en el experimento de ciencias. Y entonces cada quien se para ahí ante el tribunal de Cristo a presentar su obra. Y algunos entonces se van a parar en aquel gran día a decirle, bueno Jesús, yo iba a la iglesia los domingos. Y entonces Cristo va a decir,
bueno, ángeles, prueben el proyecto y van a salir estos ángeles con unos lanzallamas. Y todo el papelillo se va a quemar y toda la cartulina se va a quemar y todo el papel china y todas las decoracioncitas y los corazoncitos y los stickers, todos se van a quemar. Lo único que va a quedar ahí va a ser un pedacito de metal ahí de una tachuela que usó. Y, bueno, ok, esto es lo que tiene usted para demostrar de todo su tiempo en la tierra. Así que bueno, mi hijo, mire, este metal se lo vamos a dar a alguien que tiene más. Usted va a ser barrendero en una de las alcaldías del nuevo reino, ¿verdad? Así que démele una escoba aquí, y ahí va. Otros, los que dieron fruto en esta tierra, en esta vida, van a presentar su proyecto. Una mandíbula, ¿no? Bueno, Señor, estos son los orfanatos que fundé. Esta es la empresa que me dijiste que estableciera y que después se la entregara a los empleados. Esto es cuando mi mamá enfermó y que me dijiste que dejara de trabajar y que me dedicara a cuidarla a ella hasta que ella murió. Estoy aquí. Y aquí están mis diezmos, mis ofrendas, mis primicias. Esta es mi vida devocional. Aquí está cómo perdoné a aquel que me hizo el desfalco y cuando me engañaron y me traicionaron. Pues, este es mi proyecto de vida, Señor. Y Cristo va a decir, ángeles, vienen los ángeles con lanzallamas. No se quema, Señor. Prueben otra vez. Pues no se quema. Era oro, era plata, eran piedras preciosas. No se consume. Bien hecho, mi buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amados, somos eternos. Nuestro Dios es eterno. El llamado es eterno. El pacto es eterno. La promesa es eterna. La esperanza es eterna. Todo es eterno en el reino de Dios. Vivamos para la eternidad. Lo que hacemos hoy aquí podrá ser temporal, pero tiene dimensión eterna si puedes recibirlo. Amén. Los bendigo. Muchas gracias. Pastora, le devuelvo. Wow, damos gracias a Dios por la vida del pastor Elías. Qué manera de hablar y dar un ejemplo tan que sin palabras, pastor. Ejercitémonos pues nuestros sentidos para tener discernimiento entre el bien y el mal. Estamos a tiempo. Alístate, pronto viene el Rey. Le bendigo, le bendigo y le amo.